Bueno, chicas, ¿Qué pasó? tengo una pregunta. A ver. Yo tengo una pregunta. Dale. Usualmente, si hay un incendio, si hay un fuego, ¿con qué nosotros vamos a apagar el fuego? ¿Con qué? Con arena, ¿no? Con agua. Fíjate, con arena, También. ¿verdad? Con agua. Bueno, me voy corriendo. El dicho de no le eches más leña al fuego, por lo menos sabemos con lo que no lo apagamos. Con ¿Cómo lo que que nos dice el vamos a dicho? apagar. Eso mismo. No le echen más leña al fuego. Así es que no se vayan, que con eso venimos. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Dolly y Maris, está aquí otra vez la vecina. La otra vez no tenía No vino por azúcar, vino que a conversar. Vino a conversar Hoy de porque es visita, que lo de pasamos visita. tan bien Ay, sí. en el programa pasado y Limaris, de verdad que nos escribieron muchas personas, ¿verdad? Pidiendo que regresaras porque la verdad es que fue un tema muy interesante, ¿verdad? Del que estuvimos hablando, de esa toma de decisiones, ¿verdad? Desde la fe. Y hoy tenemos un tema muy interesante que a Limari no hay que convencerla. Ella simplemente, no viene a traerlo. ella dijo, bueno, Ay, ¿cuándo ojalá, vuelvo? Pues aquí está y nos da mucha alegría porque es un tema muy interesante que nosotros pensamos, es que usualmente son temas de nuestra vida diaria, es de nuestra vida cotidiana, pero cuando nosotros le damos otro enfoque, yo creo que es más fácil de superar. En este episodio vamos a hablar de cómo convertir el enojo en paz. Santo, ¿y eso se puede? Se puede, claro que se puede. Y es normal, ¿verdad? Que sintamos enojo, claro. Yo pienso, y ella obviamente Limari, con sus estudios, con su sabiduría, ¿verdad? Nos va a dar esa luz. Pero el detalle es que cómo podemos hacer muchas veces que ese enojo, en vez de convertirlo, ¿verdad? En ira, en resentimiento, Venganza. como en venganza. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con ese enojo que puede ser normal y que lo podemos sentir, pero cómo transformarlo en algo constructivo, en algo productivo, en algo que realmente no, ¿verdad? No nos pese? Realmente ese es el detalle, Limari. ¿Cómo nosotros ese enojo no dejar que llegue a la ira y la venganza, sino convertirlo en algo constructivo? Cuéntanos. Pues mira, escuchándote hablar, cuando dices que es algo normal el enojo, ¿verdad? Lo más importante es establecer que el enojo es una emoción y que el Señor nos creó, ¿verdad? Dios nos creó con emociones, eso es parte de nuestro cerebro, de nuestra maquinaria completa. Así que estableciendo eso, entonces podemos decir que no necesariamente todas las emociones que luego nos van a hacer, ¿verdad? Una sensación y una experiencia, no necesariamente todo es negativo, aunque el enojo es sumamente incómodo y no lo queremos, ¿verdad? Pero si partimos desde la premisa de que el Señor nos creó con emociones, pues también Él tiene que tener las herramientas y Él nos va a dar la guía para bregar con cada una de las emociones con las que Él nos crea. El enojo, como dije, ¿verdad? Que no nos gusta y que es súper incómodo, lo podemos usar, igual que el resto de las emociones, como un semáforo. Las emociones tienen que ser un semáforo, donde nos hablen, nos detengan, nos dejen caminar y continuar, nos den una precaución, ve bajando. Necesitamos usarlo como un semáforo para dejarnos llevar, sobre todo en nuestra conducta. Otra cosa que hay que establecer antes, ¿verdad? De hablar de este semáforo de nuestras emociones, ¿verdad? De cómo nuestro Señor puede trabajar a través de que las emociones nos dejen saber algo, que probablemente es de Él que viene ese mensaje, ¿verdad? Antes de verlo de esa manera, también tenemos que ver que nosotros a través de la vida hemos podido crear pensamientos limitantes, ¿verdad? Hay veces que decimos, no, es que yo no puedo. O sea, yo reacciono de esa manera y es que no puedo hacerlo de otra manera. Y eso hay que erradicarlo. Sí se puede. Lo que pasa es que tiene que haber una decisión y una voluntad. Claro. Y las veces que tú entiendes que humanamente no has podido, ¿verdad? Cohibir de una expresión que no te gustaría, que el enojo te lleva a una expresión que no te gustaría, hay que detenerse y profundizar cuál es la raíz de eso. Porque, o sea,
tu vida puede canalizar el enojo o el enojo canaliza tu vida, ¿verdad? Hay que establecerlo de esas dos maneras. El enojo no puede decidir cómo va a ser mi conducta. No lo puede controlar. Porque más aún, las emociones son pasajeras. Toda la alegría, la pena, todas las emociones son pasajeras. El enojo también lo es. Y aunque el enojo, como es una emoción negativa, dura esa experiencia, esa sensación por más rato que a lo mejor un momento de alegría, que es algo, ¿verdad?, irónico, pero es la realidad, pues eso no puede decidir mi vida. Así que yo tengo que profundizar sobre qué cosas me hacen responder en un arrastre, ¿verdad?, de enojo. Y todas esas conductas, a lo mejor doy un puño, a lo mejor grito, a lo mejor... Y ahí es cuando hablábamos ahorita del, ¿verdad?, de la leña crece, ¿verdad? Hace que el fuego se ponga más fuerte, más alto. Y entonces hay que detenerse. ¿De dónde sale ese problema que tengo de manejo de mi emoción del enojo? Porque el enojo en sí no es malo. Claro, tú sabes que estás hablando de los pensamientos y me viene a la mente que obviamente muchas veces la semilla que tú siembres, o sea, esa semilla que tú vas a sembrar es la que va a, obviamente, a decirte cuáles son las plantas que van a crecer. O sea, todo depende, determinarán qué plantas van a crecer. Y yo creo que muchas veces, ¿verdad?, ese pensamiento que yo voy sembrando, ¿verdad?, en mi corazón, en mi mente, en mi ser, determina, ¿verdad?, muchas veces las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo que siembro son pensamientos que tienen que ver, ¿verdad?, con ese enojo, sigo ahí constante con ese pensamiento de lo negativo, de lo malo que me hicieron, pues yo creo que, ¿verdad?, que muchas veces nos va llevando entonces a esa ira y a eso que no, a esa venganza, que es lo que no queremos. Exacto, porque fíjate que lo que tú estás hablando me hace reaccionar a en dónde situamos nuestra mirada, en ese caso emocional. Y yo pienso que la parte emocional humana va tan alineada y puede ayudar tanto a la parte espiritual, que por eso es que tenemos que mirar las dos cosas y hacerlas crecer a la misma vez. El enojo en sí no es malo, como decíamos ahorita. Que se siente incómodo, que no quisiéramos nunca pasar una calentura y un enojo, pues sí, es cierto. Pero el problema es cómo lo gestionamos. Como yo, ¿verdad? Como un evento de enojo, cómo yo manejo esa conducta. Hay gente que tiene un problema, ¿verdad?, de impulsos y no puede tener ese detente. Y entonces eso es lo que los va a dejar fijados en esa parte negativa. Y ya eso es una decisión humana. El yo quedarme dando vueltas en lo negativo y en el pensamiento negativo y lo que me hicieron y en esa decisión o esa voluntad que a lo mejor es inconsciente de que no quiero perdonar, de que no quiero superar eso, pues eso va a controlar tu conducta, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de tratar a los demás. Lo va a controlar por completo. Es que, exacto, muchas veces nosotros dejamos de ver que el odiar, ¿verdad?, que ya es otra cosa, ¿verdad? Si es una decisión, tú decides odiar o decides amar, decides odiar o decides perdonar. O sea, tenemos, como tú dices, es una decisión que tenemos que tomar, y si nos quedamos ahí, como diría mi hermanita Dolis, que me encanta porque es que ustedes no la han escuchado, pero si llegan a escucharla desde el principio, desde que estamos aquí reunidas, ella no ha parado de decir anglicismos y de hablar en inglés. Hoy le ha dado. Así es que si nos quedamos en el loading de Dolis, pues obviamente vamos a decidir quedarnos en ese enojo, en ese coraje. Exactamente, y eso no viene de Dios. Y no nos hace libres. Mira, yo tengo aquí, que es que me encanta, y lo apunté porque es que quería que saliera como en Proverbios 14:17 dice: aquel que fácilmente se enoja hará locuras. O sea que, como tú dices, y hay otro que lo voy a compartir porque también me parece increíble este versículo. Este está en Efesios 4, versículos del 26 al 27. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que no nos acostemos, ¿verdad? Que no lleguemos a dejar que pase un día enojados, ni deis lugar al diablo. O sea, porque como tú dices, esos son pensamientos, obviamente, que quienes nos traen, pues el enemigo de las almas. O sea, ya ese enojo, esa emoción, la va a llevar a pecado. Y mira cómo está la palabra.
O sea, el Señor sí, sabía sabe, que íbamos a vivir esas claro. cosas de manera cotidiana. Oye, porque es que el mismo Señor dentro de su vida, obviamente como hombre, es una emoción, sintió a lo mejor enojo, ¿verdad? En el templo, cuando su estaban usando el momento. templo de su padre para el mercadeo, pues ahí él sintió una indignación. Pero no lleva, Y no se quedó permite, grave. claro, que no permite que se convierta en pecado. Porque tú puedes tener la emoción, Claro, pero no es claro. llevarlo al pecado. No es que se requere, porque eso Ajá. te enferma. Te enfermo. Tú sabrás mucho de eso porque yo he escuchado, y no, obviamente yo no tengo ese conocimiento, pero he escuchado que las personas que mantienen esas actitudes negativas y pesimistas en sí se enferman. Se enferman y sus relaciones humanas están enfermas, están deterioradas. No son personas que pueden tomar el control de su vida porque hay una cosa externa que no va siendo el control. Y son personas amargadas. Y el problema con el enojo, o sea, es que es una emoción que puede ser en nuestra gestión, ¿verdad? Tan dañina que el problema del enojo es que sigue creciendo. Y hay personas que están consumidas en odio y muchas veces no se dan cuenta. Claro. Tú lo ves haciendo, pero ¿por qué hizo aquella cosa? Pero ¿cómo es posible si es tan obvio? Y es que están enfermas y ciegas de todos esos enojos, de todos esos Y el detalle es que va sembrando en su vida, o sea, tantas semillas de enojo que a veces entonces empezamos a enojarnos por cosas que realmente ni merecen la pena que uno le dé coraje. No, y Entonces peor. todo nos da coraje. porque todo- estás amargado. Porque te ha enojaste llegado ese tanto que punto. tú eres una persona amargada, te conviertes en una persona amargada. Y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Este ejercicio de conversación Claro. no es para hacer juicio, porque hay gente que ha tenido que vivir y enfrentar unas situaciones que lo más natural es el enojo, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Pero hay que detenerse y reconocer la raíz otra vez de todos esos enojos porque se pueden trabajar. Porque otra vez va a crecer y te vas a convertir en la persona más amargada de la vida. ¿No? Y se enferma la esperanza, se Toda enferma la esperanza. fe. Todas esas virtudes Se dañan, se deterioran. Entonces mi caminar hacia Jesucristo pues se ve afectado, ¿verdad? Por todas estas cosas que no me permiten avanzar. Y esto es importante, tú mencionaste el proverbio, eso está brutal. Porque fíjate, ya en el Antiguo Testamento el Señor nos brinda unas herramientas para nosotros trabajar, ¿verdad? Con la conducta humana. Una cosa tan sencilla como la conducta humana. Y obviamente trabajando eso, si usted se pregunta, pero ¿y qué yo hago con mi enojo? Pero es que no lo soporto, pero es que esta situación económica, pero es que en el trabajo, y todo es una bola de cosas, de problemas, pues mira, recurre a las escrituras, ¿verdad? Tenemos 1.000.000 de herramientas increíblemente fantásticas, ¿verdad? Como personas que están bien preparadas para esto. Pero las escrituras también están ahí. Sí, y claro, las escrituras, porque probablemente esa es la primera herramienta, que es la oración. Definitivamente. Y entonces, si tú entiendes que tú padeces, ¿verdad?, recurrentemente de enojos, y tus enojos, tú entiendes que a veces pierdes un poco el control y no te gusta cómo reaccionas, pues lo primero que hay que hacer es detenerse. O sea, tiene que haber un momento de silencio. Y obviamente los que somos cristianos, cuando mejor el silencio da fruto, es la oración. Definitivamente. Así que hay muchas maneras de orar, pero por ejemplo hay dos que quiero compartir que me parecen bien idóneas para manejar el enojo. Y es número uno, hacer el lectio, porque tienes que hacer un silencio y estar contigo mismo. Y tienes que detenerte. Y eso es una práctica. Tú puedes practicarlo hasta lograrlo. Y otro tipo de oración es que se relaciona mucho al lectio, es la contemplativa. La oración de contemplación está dentro. Y ese tipo de oración nos detiene, porque tenemos que detenernos. O sea, es que tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos y saber que cómo yo actúo y qué cosas crea en mí, tal o X, ¿verdad? Situación en la vida que me producen enojo y me conozco tanto, tengo que parar. Tengo que detenerme, tengo que hacer silencio. Y si puedo retirarme a orar, mientras antes, mejor. Claro. Si estamos en un ambiente, ¿verdad?, en un escenario en donde no me puedo retirar, siempre voy a tener la oportunidad de hacer silencio. Definitivamente. Y respirar. Hay silencio y respirar. Sabes que a veces tenemos más ruidos internos que los que tenemos fuera. Entonces también trabajar esos ruidos internos para que la voz del Señor se pueda escuchar. Claro, porque yo pienso, ¿verdad? Como en la línea que de verdad, de la que están hablando, pienso que podemos pasar por una situación
bien difícil, que realmente sí, puede que nos dé enojo, por ejemplo, una humillación, ¿verdad? Como tú dices, en el trabajo, familiar, y eso, o por ejemplo, con nuestros hijos, que a veces pasamos, hijos, ¿verdad? Adolescentes que Sí, uno, o sea, uno suda. nos da enojo, o sea, claro, y ellos lo saben, ellos ven que empezamos a cambiar de colores, que eso pasa, ¿verdad? Y tenemos nuestros enojos, que pueden ser muy fuertes, pero ¿qué pasa? Como tú dices, si no hacemos ese momento de silencio, ese momento de oración, ese momento de contemplación para identificar algo que nos está dando coraje para poderlo trabajar, es como decimos, ya después cualquier tontería, el que a lo mejor, el que no nos pongan la señal de en el carro, vamos virando y el de al frente no nos puso la señal de que va a virar. Y eso, o sea, nos puede dañar el día, algo tan sencillo como eso, porque ya tenemos unos enojos que ya hay un cúmulo. Entonces, tú sabes que entonces tenemos un problema porque muchas veces, y hablo por Maritere, o sea, yo puedo identificar a lo mejor algo que me está dando enojo y lo estoy trabajando y de repente pues a lo mejor me pasa algo que puede ser que yo me desquite, porque nos puede pasar que entonces ese coraje o ese enojo, en vez de canalizarlo de la manera apropiada, ¿qué podemos hacer? Pues nos vamos a desquitar con la persona que tenemos más cerca. Que no tiene ni culpa. Que no tiene ni culpa, que de repente, o sea, nos miran y digo, puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, tu papá, tus hijos, o puede ser la cajera que te atendió, o puede ser, qué sé yo, el mesero que te atendió también. Porque, ¿sabes qué? ¿Por qué pasa eso? Número uno, porque está acumulado en el ojo. Ajá. No lo gestionamos. Y segundo, el enojo se va transformando. Y cuando te pasa eso, que te desquitas con otro, es porque ya estás tan frustrado, entonces ya ahí tienes más efectos negativos. Y yo creo que entramos ahí en el pecado. Claro, Cuando ahí se sí que podemos empezamos a entrar en el pecado. transformarlo. Eso Claro, sí, eso es cierto. claro. Lo vas a transformar porque entonces vas a tener pensamientos, conductas, deseos y Acciones, y o una sea, acción cosas, sí. que no era, que de una cosa que te podía haber detenido y tú tener conocimiento para detenerte, se va a convertir en algo que ya te hace pecar, ya te hace pecar. Yo quiero traer, Que nos hace pecar. sí, no, y la verdad es que quería traer otro versículo, que me pareció, ¿verdad? Ese sí que lo voy a leer tal y como está para que no se quede absolutamente nada. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estamos aquí hablando de la carta a los Romanos, capítulo 12, el versículo 19 y el versículo 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, vence el mal con el bien. A fuerza de bien. Wow, o sea, de verdad. O sea, que significa que ese fuego que nosotros queremos muchas veces, ¿verdad? Que se supone que, como al principio dijimos, que lo apaguemos que con agua, que lo apaguemos con arena, que salgamos corriendo, no, que salgamos corriendo de el extintor. Yo creo que ya todavía estaba pensando en esas opciones. Ella estaba en A, B, C, me falta la D. Pues déjenme decirles que obviamente es lo mismo, no podemos apagar el fuego con leña, o sea, a veces queremos apagar el enojo, ¿con qué? Pues con más enojo, con odio, con rencor, ¿y qué hacemos? Pero fíjate, forestal, dale, dime. Es interesante lo que María acaba de leer, porque mira a veces la actitud que nosotros tomamos ante la palabra. Ahí dice, no se vengan ustedes, que la ira, esperen a la ira de Dios. Ajá. Pues entonces imagínate, Doris Morales tiene esta situación X, y yo no me voy a vengar, pero que el Señor lo coja con toda y lo reviente en el camino. O sea, yo no me voy a encargar, pero, o sea, tampoco. Prepárate, que Dios se ocupa, prepárate que Dios se ocupa, pero antes era normal que me está alimentando de oscuridad. Claro, pero ese último versículo era necesario, ¿verdad? El otro, que tienes que entonces a fuerza de bien, y el bien es el amor. O sea, es como que pedirle al Señor que se encargue, pero se encargue de sanar, como Él lo va a hacer, porque Él es Dios, en Dios no hay contradicción. Pero nosotros también tenemos que trabajar la actitud en que le pedimos a Dios las cosas para que se vayan dando. Incluso pedirle de manera sincera, tal persona o tal evento me causa todas estas sensaciones, mi Señor, y yo no las quiero. No las quiero porque me tapa tu luz. ¿Cómo lo hago? Y cuando uno demuestra el corazón abierto, el Señor ilumina todos los lugares.
Oye, este tallercito está lo más chévere. No, y que te voy a decir una cosa, muchas veces, hablando, ¿verdad?, de lo que tú dices, que nosotros entonces decimos, no, no te preocupes, que Dios se va a ocupar, ¿verdad? Pero muchas veces, exacto, ya nosotros aquí, o sea, con ese pensamiento y ya Dios lo perdonó. ¿Sabes qué ya hizo Dios? Dios lo perdonó hace 3 años, hace 2 años, en el instante que pasó, ya Dios lo perdonó y nosotros aquí Y todavía pensando que más Dios se va a ocupar y estoy viendo a ver qué le va a pasar a la persona. Entonces, obviamente, o sea, tenemos que crecer en el espíritu y crecer realmente en la fe y decir, mira, ¿tú sabes qué de qué se va a ocupar el Señor? El Señor se va a ocupar de perdonarte. El Señor se va a ocupar de amarte. El Señor se va a ocupar de que yo logre amarte. El Señor se va a ocupar de que yo logre perdonarte. El Señor se va a ocupar de que en la medida que yo pueda lograr eso, mi enojo va a desaparecer. O sea, y no voy a caer en el pecado. Esto no es fácil. No es fácil. No es fácil, No es obviamente fácil. no es fácil. No es No fácil. es fácil. Y muchas veces vamos a caer, ¿verdad? Y lo reconocemos, pero lo importante es que yo diga, pues no. O sea, esto no es lo que es. Independientemente de lo que el otro, ¿verdad? Que supuestamente te está causando tal herida, tal dolor, independientemente, el hecho de perdonar ya se libera uno. O sea que cuando uno entra en esta dinámica, ¿verdad? De hablar con el Señor para que se vayan las cosas, cuando yo decido perdonar o salir de la frustración del enojo, realmente me estoy liberando de esa toxina, ¿verdad? De esa cosa negativa. Sí, y el perdón va a ser una práctica fundamental para ayudarnos a cada vez manejar mejor el enojo. Brutal. Aunque no sea directamente relacionado al evento. Pero la práctica de perdonar y el deseo de perdonar definitivamente yo pienso que no puede faltar. Y pienso obviamente que el nivel espiritual, que es de lo que estamos hablando, es muy importante, pero entiendo, ¿verdad?, que ya tú tienes mucho más conocimiento en el ámbito profesional. O sea, yo pienso, ¿verdad?, que los profesionales, ¿verdad?, los psicólogos, psiquiatras, entiendo que hacen sus ejercicios también, ¿verdad?, de poder aprender a perdonar y perdonar. Sí, pues son seres humanos. Aunque, mira, la moda de hablar de wellness y bienestar y todo lo que tenga que ver con la parte humana, sean ateos, sean agnósticos, sean de la religión que sea, todo apunta a que logres perdonar y tú controlar tus emociones. Esa inteligencia emocional es importante para una persona sentirse capaz de controlar su vida. No importa en qué esté cimentada, por supuesto nosotros en Jesucristo, que es la fuente del amor. Así que eso nos va a dar más herramientas y nos va a ayudar a avanzar. Nos va a ayudar a avanzar. Los otros a lo mejor se quedan más egoístas mirándose ellos Más mismos egocéntricos. y solo para yo estar tranquilo y más satisfecho. No, nosotros lo queremos incluso para llegar al cielo. Pero si no perdonamos, nos vamos a quedar toda la vida en el enojo, que eso podría ser una de las raíces, ¿verdad? Que como hablábamos ahorita de esa parte de que tenemos que detenernos a profundizar, pues a lo mejor es una falta de perdón lo que me mantiene en un enojo. Así que yo creo que Jesús nos da un camino inmaculado. Mira, para tenemos lograrlo. el personaje de Job. ¿Qué no le hicieron a Job? ¿Qué no vivió Job? ¿Verdad? Hasta la esposa le decía, cuando lo veía rascándose las úlceras con una teja, le decía, mira, acaba de maldecir a tu Dios y muérete. O sea, para que salgas de ese problema, él decía, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? O sea, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito sería que ante cualquier evento que sea aparentemente negativo, yo pueda, en vez de sacar una maldición, que sea una bendición. Eso es así. Y esa bendición te va a traer la paz de que habla, ¿verdad? El título de este conversatorio. Claro, y quiero traerte, Porque, por ejemplo, sí. perdóname, un Nelson Mandela, ¿verdad? O sea, si lo venimos y hablamos también de personajes, ¿verdad?, Claro. históricos, cómo él pudo, ¿verdad?, unir un país, un pueblo que donde el racismo era, ¿verdad?, lo que predominaba, y cómo él, a través de la paz, del diálogo. Oye, Nelson Mandela estuvo aproximadamente 27 años en una cárcel. O sea, y como él, o sea, él sale todavía hablando de amor, hablando de paz, hablando de perdonar, o sea, hablando de unión. Entonces, ¿por qué no? Porque a nosotros a veces por menos no lo podemos Porque hacer. queremos quedarnos esclavos. Esclavo. Y tenemos una fuente Brutal. o sea, tenemos la fuente que es, cuando tenemos a Dios, ¿verdad?, como principio de nuestros pensamientos y de nuestros actos.
Y que cada vez que practiquemos más, ¿verdad? El hablar, el orar, el hacer el silencio y todo lo que hemos discutido, vamos a acercarnos más a la paz perfecta, que es la paz que viene de Dios. Porque hay muchas veces que yo, Limaris, me puedo sentir en paz, pero es una paz humana. Y a lo mejor tengo 20 turbulencias y yo misma me puedo autocontrolar, pero eso no jamás se compara a cuando busco la paz de Dios. Claro, y tenemos un ejemplo número uno. Dilo, A ver si es el mismo que yo. Dilo, porque tenemos un ejemplo que es que nos lleva ejemplo de santidad. A veces llévalo. nosotros creemos que estamos pasando el apocalipsis, pero hay personas que pasan situaciones como Juan Pablo II, que en esa marcha, ¿verdad? Que iba, le dispararon con toda la intención de matarlo, porque era un, ¿cómo le llaman esto? Que ellos no fallan en el tiro, un francotirador. Esa es la palabra del domingo de hoy. Francotirador. Muy bien, te salió. Qué bueno, porque la pujé. Ay, Dios mío. Pero, o sea, y como él pasó ese proceso de dolor, de que cae, de que el hospital, de que toda esta recuperación, de sentirse odiado, ir hasta la cárcel donde estaba este francotirador, escucharlo, perdonarlo al punto que él se abrazarlo. O sea, es posible, o sea, el perdón, el salir del enojo, de la frustración, es posible. Contamos con el que más ejemplo nos da, que es Dios, ¿verdad? Que es Jesucristo, el modelo perfecto a seguir, para que nosotros pues podamos dominar nuestros. Claro, porque es que yo digo que Juan Pablo II en un momento dado, él tiene que haber dicho, si yo todo lo que he intentado es hacer bien, o sea, ¿por qué alguien puede odiarme a tal extremo de querer matarme? Y Jesús, imagínate, Jesús lo pasó. Jesús tiene que haberse preguntado tantas veces también, ¿verdad? O sea, si yo aquí lo que he venido es a traer bien, ¿por qué me odian? ¿Por qué quieren hacerme mal? Entonces, es frustrante, es como decir, Dios mío, más sin embargo, él dice, nada, yo no voy a perdonar. Fue una muestra de amor increíble. Era el mismo, estábamos pensando en el mismo, qué bueno. Sí, estos angelitos que vienen de repente y nos dan esa señal. esa luz, de verdad que pero mira, como dice Limari, este conversatorio, ¿verdad? De enojo y que se convierta en paz. Que se convierta en paz, pues hemos traído aquí como una ensaladita de cosas, ¿verdad? Que se han fusionado lo más bien y espero que les haya servido, claro, de que lo vamos a aplicar, Claro, entonces Limaris ya sabe, pues que, pues yo una vez al mes la traemos, si es vecina, pues vecina. Yo agradecida. Entonces imagínate, esos temas que realmente, sí, ¿verdad? Que nos afectan tanto psicológicamente como espiritualmente, pues sí hay que tocarlos y es bien importante porque sabemos que son las dudas que podemos tener muchos. Así es que si a usted le gustó el programa, usted le va a dar like, entonces queremos enviarle un saludo. Ay, sí, el corazón. Like. No, entonces ahora lo hacen así, ahora hacen la mitad, y yo esta mitad, si no me sale, imagínate la mitad, así es que le damos like, ¿viste? Entonces sí, lo quiere compartir, usted le puede dar share, nos puede comentar, y los saludos, pues fíjate, hoy nos regalaron, ¿verdad? Este corazoncito. Sí, tú lo tienes por ahí. Está por ahí que nos dice. Gracias. Cristo me ama. Cristo me ama. Melody, ¿verdad? Nos regaló Melody nos regaló, ¿verdad? Y nos trajo este corazoncito. Y decía, fíjate qué bonito, porque me combina y todo. Así es que le vamos a enviar un saludo, ¿verdad? Bien apretado. Ya sabe que están nuestras oraciones, que la queremos mucho. Queremos a Rolo, ¿verdad? Rolo, vamos a enviarle un saludo a Michelle, que estaba loca por conocer a Dolly y se le dio y te conoció. Ahí está. Michelle y su esposo Tito que vinieron. Entonces hay que enviarle un saludo también a Canjiano, a Yusi. Que no se ponga celoso. A Pedro. ¿Tú quieres enviarle un saludo a Ay, papi, bendición. Sí, a Pedro, que siempre. Mira, y a nuestro maestro José Miranda. José Miranda va a estar invitado, le vamos a hacer una canción. Muy bien. Él da asignaciones. De verdad, me encanta. De la Betania.
Así es que Tú no la puedes dar tú misma, pero él sí. Así es que, ay, que muchos saludos, qué bueno de verdad. Y por último, y obviamente lo más importante, es que cada martes usted continúe, ¿verdad? Sintonizado con nosotros, sintonizado, wow, eso también salió como de domingo, sintonizado en nuestro programa aquí en nuestro canal de YouTube, Las de Betania. Se llamaba Marta. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.